Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como siempre, nos da muchísimo gusto recibirles en este martes de conferencia, en conferencias que hemos venido tratando de aportar una serie de elementos que corresponden a el nuevo plan de estudios. Y como siempre, nuestra recomendación es que independientemente si van a ser escuelas piloto, si va a implementarse o no va a implementarse como se tiene pensado, la revisión de nuevos enfoques, de nuevos principios, de nuevas estrategias, siempre nos enriquece a los maestros. Y durante este mes, el mes de septiembre, este mes patrio que está por concluir ya en este fin de semana, bueno, hemos revisado algunos elementos, algunos componentes que requiere este nuevo plan de estudio. Y queremos terminar este mes con la intervención del maestro José David Betán López, quien nos platicará sobre este perfil del maestro que requiere el plan 2022. Y me parece también que es un perfil de docente que debe de quedarse para cualquier plan de estudios, para cualquier programa, para cualquier estrategia. La misma realidad se va imponiendo, no solamente en los países, no solamente en nuestras familias, no solo en el comercio, no solo en las nuevas formas de relaciones, sino también en la manera de educar. Me parece que parte de la narrativa, cuando se analiza el fenómeno educativo, tiene que ver que ya no podemos regresar a la misma educación. Y fíjense que cuando yo escucho esta sentencia o cuando escucho esta conclusión, no puedo solo pensar en la estructura física de la escuela. No solo puedo pensar en los materiales. A mí me parece que tener un pizarrón o tenerlo verde para gis o tenerlo blanco para un crayón especial no hace la diferencia. Siempre la diferencia la hace la metodología del maestro. La manera de provocar el aprendizaje del maestro es la parte más importante de cualquier transformación, de cualquier cambio educativo. Y sobre el perfil del maestro que requiere el Plan de Estudios 2022, nos hablará el maestro José David Betán López. Incluso antes de que ustedes ingresaran a esta sesión, yo le preguntaba que cómo iba en su escuela. El maestro David Betán es director de escuela, ha dirigido muchas instituciones, tiene una enorme experiencia en el sector y me comentaba un fenómeno que ahora se está dando en las escuelas, que es la llegada de nuevos perfiles de estudiantes, chicos que tienen más años, que no habían estado escolarizados, que su edad y su preparación les da para un segundo o tercer año de primaria teniendo 11, 12 añitos. ¿Cómo va un maestro a enfrentar esa situación? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser convivir a los niños? ¿Cómo vamos a reorganizar la escuela? También estamos viendo, y eso ya lo había escuchado en otras escuelas, por ejemplo, de la frontera norte, que empiezan a llegar grupos de migrantes de diferentes países. Las escuelas empezamos a recibir niños incluso que no hablan el español y que se incorporan a nuestras escuelas. ¿Qué tendríamos que hacer entre los directores y los colectivos docentes? ¿Qué nuevas estrategias tenemos que abordar? Nuevos perfiles de estudiantes, chiquillos que no fueron al preescolar. Anteriormente, esa era una realidad. Hace varios años, 15, 20 años, los niños llegaban sin preescolar, pero eso fue cambiando y por lo menos a nuestras primarias llegaban con un grado de el preescolar, con la preprimaria. Perfecto.
pues hoy vamos a recibir niños que no estuvieron escolarizados todo el preescolar y que están llegando a las escuelas. ¿Cómo abordamos? ¿Cómo integramos a esos niños? ¿Cómo manejamos los que ya han iniciado el proceso de alfabetización y los que no? Solo por abrir un poco esta reflexión del perfil que el Plan de Estudios 2022 y que la nueva realidad social cultural requerimos de profesores dentro de las escuelas. Déjenme presentarles al maestro David Betán. Yo estoy cierta que muchos de ustedes lo conocen, pero a mí me da muchísimo gusto siempre mencionar algunas de las características tanto de la formación profesional como de su experiencia. El maestro José David Betán López tiene la licenciatura en educación primaria. Él ya no es normalista, ya es licenciado cuando se incorpora a la prepa a nuestra formación de maestros. Esto por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene la maestría en educación básica, interplanteles, también por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene una maestría en gestión por la Universidad Aliad, un diplomado en calidad educativa y competencias docentes por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un diplomado en liderazgo, calidad y competencias directivas por el Instituto Universitario Puebla y, por supuesto, aquí no puedo dejar de mencionar un merecido reconocimiento ciudadano, José Vasconcelos 2017, por la organización Suma por la Educación. En cuanto a la experiencia, más de 17 años de servicio como docente frente a grupo en educación básica, así es que desde ahí el maestro David ha podido recorrer varias escuelas y reconocido este perfil del maestro que se necesita. Docente en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en el área de Pedagogía y Psicopedagogía, docente de posgrado en el Instituto de Alta Formación en el área de Pedagogía y Psicopedagogía, ha sido asesor, administrador y fundador de Experiencia Docente. Yo le voy a pedir al maestro David que luego les comparta en el chat la liga de sus redes sociales porque tiene muchos seguidores y comparte permanentemente lo más novedoso que va surgiendo en educación y actualmente cursa el doctorado en educación en el Instituto Trilingüe. Maestro David Betán, yo siempre le agradezco su presencia, su generosidad para compartir con los maestros. Y bueno, pues lo dejo con el grupo de profesores que hoy nos acompañan. Acuérdense, díganos de qué estado nos acompañan, díganos por favor sus inquietudes y sus preguntas para al final comentarla con el maestro David. Bienvenido, maestro David, bienvenido, maestros y maestras. Muchas gracias, maestra Pati, y pues vamos a comenzar, un gusto verlos. Me voy a ir un poco rapidito, pero les voy a dar la presentación para que puedan revisarla con calma. Vamos a revisar entonces lo primero que es el plan y programa de estudio 2022. ¿Cuál es este papel que requiere los maestros y las maestras? Pues gracias a la invitación al Grupo Loga por la actividad del día de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a revisar, que es un ideal del docente, es un documento que se llama que sean los dominios, criterios, indicadores del perfil docente. Es el marco para la excelencia y la enseñanza y la gestión escolar. Es un perfil que UCICAM actualmente desarrolla y que cada año revisa. En diciembre aparece una nueva versión de la versión del perfil del docente, supervisor, director. Entonces, este es el ideal del docente. Son 4 dominios. El primer dominio nos habla que la importancia de que un maestro, una maestra que asuma su quehacer profesional
con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Y un maestro, maestra que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. De entrada, esta es la visión del docente por excelencia y es el camino que busca los exámenes de UCICAM para revisar, promover y tomar conciencia. Sin embargo, actualmente dentro de planes y programas de estudio no se menciona nada de estos dominios, pero sí es importante el conocerlos porque hacia allá va nuestra mirada. Bueno, en esta ocasión, bueno, vamos a rescatar algunas acciones de estos dominios, pero en general reconocer dos acciones. Primero, un pensamiento que sí está ligado a planes y programas de estudio, que es de mi querido Paulo Freire, ¿no? Y él nos habla en distintos libros acerca de lo que debe ser un maestro. Para esta ocasión, seleccioné un documento bien sencillito, para mí bien bonito, una introducción a su pensamiento que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Es un documento que perfila cuál sería para él ese ideal del docente. Nos habla de 10 posturas que debe tener el docente. Primero, leer al mundo, leer la palabra. Repensar, revisar, involucrar en la curiosidad del alumno. Leer compromete y cambia procesos. La primera intención entonces de Paulo Freire es conocer al estudiante. Después nos habla del miedo a la dificultad. Nos habla que como docentes no tenemos que caer en el primer obstáculo. Tenemos que saber reconstruir lo que hacemos, volver a experimentar, retroalimentarnos, cambiar nuestra postura, ser flexibles en lo que estamos realizando como docentes, ¿no? Hay una investigación que a mí me gusta mucho de Sylvia Maker, que se usó en el sexenio pasado, donde ella decía a través de este estudio que los maestros, los docentes en México, después de 10 años, tienen un pico de creatividad que se va a la baja. Después de 10 años casi no se actualizan. Y si se llegan a actualizar, son acerca de cursos o campos que ya dominan. Es decir, la actualización no ayuda a generar nuevas posibilidades. Aquí la primera intención es, vamos a intentar nuevas posibilidades, nuevas cosas. La tercera opción es opción por el magisterio. Se forman a personas. El ser un docente es uno de los factores más importantes en una comunidad porque permite transformar mundos. Somos esa pequeña vela que ilumina conciencias. Entonces, eso lo tiene que tener claro el maestro. No solamente es ir a trabajar por ir a trabajar, sino somos reproductores de un sistema o somos transformadores de un sistema. Va a depender mucho de la postura que tenemos. La siguiente nos habla de las cualidades que tiene que tener un buen docente. Por ejemplo, la humildad de escuchar a todos. El alumno no está para ser el maestro no está para ser un represor del alumno, está para escucharlos, está para crear conciencia. Entonces nos habla del amor a los alumnos, al proceso de enseñar. Y sobre esta parte, tener la valentía de superar miedos. Sí, los maestros nos equivocamos, sí, los maestros no sabemos todo. Sin embargo, reconocemos el camino para aprender a aprender, para volver a retroalimentarnos, para incidir en otras personas. Nos habla también, bueno, nos habla aquí del primer día de clases, ¿no? En esa recomendación hablas a los alumnos, a los maestros nobles, diciendo que no hay problema en demostrar lo que sentimos. Nosotros también tenemos sentimientos. Nosotros también, durante esta pandemia, vivimos distintas situaciones. Nos fue bien, nos fue mal, perdimos seres queridos. Bueno, esto también lo tenemos que demostrar con los chicos. No hay que tener miedo al cariño. Es parte de ser personas. Es parte de lo que nos impide que una máquina llegue y nos reemplace. Tenemos sentimientos. Esos sentimientos nos tienen que llevar a observar a los alumnos.
a saber las necesidades que tienen y poderlos ayudar. Nos habla también Paulo Freire de las relaciones educador-educandos. Hay que tener una coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Hay que modelar la enseñanza, ¿sí? Hay que ser el primer punto donde los alumnos sepan cómo conducirse. Entonces, nos habla también de la disposición a la justicia, a la libertad, al derecho de ser, dejar huella, transformar vidas a partir de lo que somos nosotros, no como docentes, primero como personas y en el mismo tiempo docentes. Y nos habla también de hablar y oír al educando, formar un sujeto crítico. Cuando nosotros, y esta palabra se viene mucho, con mucho énfasis, el pensamiento crítico, cuando nosotros desarrollamos chicos críticos, niños críticos, pues hay que tener conciencia que al primero que van a empezar a criticar es al docente. Ajá. Y maestro, ¿por qué si no hay que comer en clase usted sí está probando un bocado? Maestro, ¿no dijo que la Coca-Cola es mala? ¿No que el café es malo? ¿Por qué lo está tomando? Y entonces hay que empezar a mediar con ellos muchas situaciones. Cuando uno empieza a abrir este pensamiento crítico, tiene que dar opciones para escuchar, pero también opciones para debatir, para mediar la palabra. Por eso es importante que todos los chicos, el docente también, tengan derecho a tener voz, ¿no? A argumentar lo que se dice y en general vivir la democracia en el aula. Nos habla también Freire de la importancia de la cultura y la educación, ¿sí? Han sido afectadas por herencia y por ambiente y nos ayuda a conocer el mundo de los niños. Los niños, por ejemplo, les gusta el reggaetón actualmente, no porque los niños digan, ay, el reggaetón es lo mejor que hay en mi vida, pero sí es lo más cercano que tienen. Si papá y mamá escuchan reggaetón, ¿por qué la escuela me dice que están mal? Y no es cierto, o sea, el contexto que tenemos histórico de los chicos es que en este momento la moda es reggaetón, y aunque no nos guste, eso es, para ellos no conocen otras opciones porque no las vivieron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, importante también es reconocer el contexto para percibir relaciones con el mundo, dialogar a través de no solamente la palabra, dialogar a través de los hechos, a través de observar a los chicos, el contextualizar y conocer a los padres de familia, saber que hay situaciones que no vamos a cambiar, que ya están establecidas y que al final afectan tanto el desarrollo de las actividades con los chicos como a los propios chicos. Hablamos de la importancia de la disciplina, pero no se trata de no moverse, no se trata de imponer, se trata de llegar a acuerdos, ¿sí? Importancia del cuerpo y la mente, importancia de reconocerse en sí mismos. No menciona aquí la palabra socioemocional, pero básicamente es esa idea, ¿no? La idea de que ellos mismos sepan regular sus propias emociones y la máxima que tenemos en educación, ¿no? Aprender a aprender y regular sus posibilidades de vida. Estas cartas que nos habla Paulo Freire, pues no, es una primera invitación que vamos a tener con su pensamiento para transformar nuestra práctica. Pero también algo importante que tenemos que reconocer y que se visualiza en este plan y programas de estudio, que también se visualizaba en el anterior, es que tenemos que entender que la vida ha cambiado, ¿no? Que sobre todo en estos últimos años se ha enfatizado distintas generaciones y que todas las generaciones tienen distintas formas de asumir el mundo, ¿sí? Entonces, ha cambiado la vida y tenemos que cambiar de una forma radical también nosotros y ajustarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la vida? Un ejemplo pequeñito. Ustedes están en un teclado, ahorita, lo observan, tienen un teclado que a la izquierda, después de los números, aparece Q, W, E, R, T, ¿sí? Eso es el peor teclado que puede haber para una computadora. Es la peor forma de acomodar las letras para escribir. ¿Sí sabían eso? Hay estudios que para español es fatal y te quita mucho tiempo el asumir esta postura. ¿Pero por qué se usa? ¿Sí se acuerdan por qué tenemos estas teclas así?
tiene que ver con un invento de hace 60, 70 años. ¿Sí? Un invento bien bonito donde uno empezaba a tocar unas teclas, tenía que enrollar un papel, se sonaba una campanita cuando terminaba de escribir, ¿sí? La intención de esas teclas y el orden de esas teclas es bien sencillo. Como se tenía que imprimir fuerza para imprimir la tinta en la hoja, ¿sí? Se tenía que poner demasiada fuerza o poca fuerza. Había un momento en que si tú escribías muy rápido, las teclas se pegaban. ¿Se les llegó a pasar en algún momento? Bueno, a los que estamos más viejitos, nos llegó a pasar en algún momento, ¿sí? Pero esa era la regla. Estaban separadas, hubo un estudio donde hicieron las teclas de menos uso están alrededor, ¿sí? Las que más se usan con más frecuencia están al frente y suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Qué creen? En la computadora no se nos traba ninguna tecla. No es esa la función. Pero se ha repercutido, se ha usado y se usa ese tipo de teclas porque es la costumbre que tenemos. Pero si acomodamos, si ustedes, yo les haría un reto. Cuando vayan a cambiar de teclado, busquen otro que no esté en esa forma. Y van a ver que las primeras 2 semanas va a ser un lío, porque hay que acostumbrarnos. Pero después van a encontrar que va a ser mucho más efectivo. Va cambiando las generaciones, ¿no? Yo estoy seguro que si la pandemia hubiera sucedido en México 3 años antes, la forma de conectarnos hubiera sido más eficiente, por una sencilla razón. Hace alrededor de 3, 4 años, México cambió la señal de televisión. Nos volvimos más modernos y se envió una imagen digital que no reciben todas las televisiones. Y entonces el Internet tuvo mucha importancia. Pero si hubiera pasado hace 3 o 4 años, que se cambió la digital, la señal a digital, podíamos haber estado en nuestro carrito durante la pandemia con unas televisiones chiquititas de bulbos también servían, pero de transistores que traíamos en los carros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y podían estar en todas partes. Y la televisión hubiera tenido otro factor diferente. A lo que voy con esto, ha cambiado la generación de distintas formas por distintas situaciones. Tenemos la generación de las grandes, una generación que vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la generación de los silenciados, la generación de los boomers, la generación X, la generación de millennials, la generación Z. Pero actualmente empezamos a trabajar con la generación alfa. Esta generación alfa que tiene características muy definidas que ya no son las mismas que teníamos antes. Hablamos entonces que la generación alfa se caracteriza por una hiperconexión digital que definirá sus experiencias. No buscan jugar con otros niños. Es más, ni siquiera hay espacios para jugar con muchos niños. Juegan a través de medios digitales. Los vemos a través de la computadora, a través de la lap, a través de la tableta. ¿Sí? No vamos a llegar a cambiar el mundo, no podemos. No podemos regresar a los padres y a las madres a las casas, ¿o sí? O sea, yo recuerdo hace 40 años, que cuando estaba con papá y mamá, por lo menos mamá estaba en casa y te seguía, ¿no? Pero aún así, somos generaciones en México de Televisa, ¿no? Porque era la nana de la mayoría de nosotros. Entonces, ha cambiado. La mediación tecnológica, entonces, condiciona y canaliza su forma de comunicarse, educarse y divertirse. Esta generación alfa que vamos a tener usa la tecnología de manera natural. Vivieron con la tecnología. No conocen los controles remotos que teníamos nosotros, ¿no? Cuando papá nos decía, cámbiale, no quiero, cámbiale, te doy un chanclazo. Y entonces te parabas y empezabas a girar para cambiar el canal. Súbele volumen, bájale volumen. No, ellos simplemente con decirle, Alexa, bájale volumen. Siri, hazme la tarea, suficiente, ¿sí? Tienen expectativas diferentes, utilizan la voz. No necesitan ni siquiera un teclado ellos,
¿no? Yo lo veo con mi hijo cuando hace la tarea. Yo no me he acostumbrado a dictarle a la computadora. No se me da. Lo he intentado muchas veces y no se me da. Mi hijo agarra, dice, a ver, vamos a hacer la tarea, Revolución Mexicana, ¿sí? Y a ver, y empieza a dictar. Y si quiere hablar, empieza a dictar. Tiene solamente 12 años, mi hijo, y ocupa mucho mejor esas indicaciones de voz que yo, ¿sí? Tenemos aquí que cuidan mucho sus datos personales. Tienen que aprender a cuidar sus datos personales, ¿sí? Porque sabemos ahorita que los datos personales, a través de la tecnología, son demasiado volátiles. Son, de acuerdo a algunos estudios, más inteligentes e hiperespecializados. Llegan a especializarse en distintas ramas, sobre todo tecnológicas. Son los nacidos en 2010. Rechazan la publicidad tradicional y tienen diferentes perfiles online. Eso también es algo importante. Tenemos chicos que tienen un perfil en Instagram, un perfil en Twitter, un perfil en Facebook, a pesar de que tienen bloqueos para menores para que no sean permitido para menores de 12, varios padres lo permiten. Entonces tenemos a varios chicos con varias identidades dentro de lo digital. ¿Cómo se pueden comunicar? En este caso hablamos de algunas marcas que bien podemos enfocar también en educación. Tenemos que buscar nuevas formas de comunicarse con los chicos. Las marcas tendremos que ser más relevantes y sensibles. No tendremos el control total de nuestros propios canales. Debemos saber cuándo y dónde hablar al consumidor. Tendremos que estar disponibles para el consumidor siempre que nos necesite. O sea, las marcas piensan ya en cómo van a trabajar con estos chicos. Y lo tienen bien sencillo. Tienen que estar cerca de ellos. Conocen a nuestros chicos a través de los perfiles. Van identificando lo que ellos buscan y lo que ellos necesitan. Y lo vemos nosotros como adultos. Entramos a Facebook y Facebook va analizando todo lo que buscamos y nos busca perfiles similares. Ellos, esa información la van a tener recogida dentro de muchas situaciones. Pero también el maestro, aparte de reconocer que los chicos han cambiado, que la vida ha cambiado, tiene que reconocer que va a haber nuevos campos formativos. La forma de organización de lenguajes, saberes y pensamiento científico, del humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, que nos permiten reconocer que cada uno de estos campos va a estar definido para distintas acciones y, sobre todo, una forma distinta de tratar la información. No todo se tiene que trabajar igual, ¿sí? Aunque se vayan a trabajar proyectos, sí es importante reconocer que va a haber otras situaciones para trabajar. El objeto del aprendizaje en lenguajes son las experiencias de interacción con el mundo a través del empleo de los distintos lenguajes. Finalidades: diálogo intercultural inclusivo, apropiación y progreso de formas expresivas y comunicativas, experimentación creativa por medio del juego y diversificar las formas de aprendizaje por medio de experiencias artísticas y estéticas, vinculaciones con español, lenguas indígenas, artes, inglés, lenguas de señas mexicanas, ¿no? Que para mí es uno de los grandes aciertos de este plan y programa de estudio, incluir las lenguas de señas mexicanas, ¿no? Entonces, los chicos tienen que aprender a comunicarse. Ok, saberes y pensamientos científicos. Hablamos de la importancia de la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales en contextos socioculturales desde una perspectiva epistemológica pluralista. Este campo formativo es de los más criticados, sobre todo por la forma en que colocan matemáticas. Matemáticas, al parecer, se diluye entre otros saberes. Y siempre le hemos apostado en México mucho a español y a matemáticas, ¿sí? Entonces, esta nueva visión rompe con algo que tenemos de manera tradicional. No son importantes las operaciones. Es más importante la forma en que te relacionas con los problemas, con las situaciones, con el contexto. Eso es más importante que solamente la solución, ¿sí? Entonces, finalidades: amplíen la capacidad de imaginar, explorar y construir representaciones sobre el entorno natural y sociocultural. Comprendan y expliquen ciertos procesos y fenómenos naturales.
confíen en sus procesos, capacidades al enfrentar problemas y puedan tomar decisiones libres y responsables. Vinculaciones, las ciencias naturales con las matemáticas, la tecnología, así como los conocimientos de los diferentes pueblos, culturas, saberes y pensamientos científicos. Aquí también vamos a ver en nuevos planes y programas de estudio el concepto de saberes, que es muy interesante, ¿no? Saberes contextualizados no solamente con los pueblos indígenas, sino más bien con el primer paso del conocimiento, donde uno construye a través de la experiencia, ¿no? Y después lo puede llegar a consolidar en un pensamiento científico. Eso creo que de pronto nos va a causar algunas situaciones de dificultad. Leo aquí algunos comentarios, ahorita los retomo sobre lo que me ponen aquí en el chat. Y tenemos de lo humano a lo comunitario, que son objetos de aprendizaje, es contenido orientados a identificar, fortalecer y poner en práctica capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores a partir de las experiencias individuales y colectivas, así como de las características del lugar en que se encuentra. Ya estoy seguro que lo han escuchado antes. Nos tratan de decir que en este modelo no se va a trabajar por competencias, lo han enfatizado mucho. Sin embargo, en todos los términos, en la forma en que se relacionan las habilidades, los contenidos, la forma de actuar, pues nos hablan rotundamente de competencias, ¿no? Entonces, siguen de antemano las competencias, finalidades, construyan su identidad personal, desarrollen sus potencialidades, generen sentido de comunidad, fortalezcan sus capacidades perceptivos, socio y físico-motrices, identifiquen y comprendan sus emociones, estados de ánimo y sentimientos, y experimenten el cuidado y la mejora de la salud, vinculaciones, la inclusión, la igualdad de género, pensamiento crítico, fomento a la lectura y la escritura, educación estética y vida saludable. Hablamos de la ética, naturaleza y sociedad, objetos de aprendizaje, conocimientos y saberes orientados al análisis, reflexión y toma de postura ética acerca de las relaciones de las sociedades con la naturaleza y la comprensión de los procesos naturales, sociales, políticos y culturales en diversas comunidades situadas en tiempos y espacios determinados. Finalidad, sentido de pertenencia, identidad personal y colectiva, convicciones, principios éticos y valores democráticos, conozca la importancia de los derechos humanos, responsabilidad en el cuidado y preservación de la naturaleza, respeto por las diversas sociedades y culturas, vinculación, la inclusión, la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, el fomento a la lectura y la escritura. En general, entonces, hablamos de que planes y programas de estudio quiere desarrollar a un ser, a un mexicano integral en todas sus facultades. Eso me gusta también a mí. Hay varios elementos que se rescatan junto con lo socioemocional, que también me gustaba del 2017, y es una nueva postura. Importante también el maestro, aparte de reconocer entonces que hay una generación diferente de maestros, que hay un perfil importante mencionado en UCICAM sobre qué es ser maestro, que conoce el fundamento de planes y programas de estudio, también tiene que reconocer, bueno, ese estudio nos habla que en el 2019 nos habla de la política pública, de las escuelas públicas, perdón, primaria y secundaria, cuántos alumnos hay en cada grupo, ¿sí? La mayoría de las personas que han visto esto en los espacios donde yo lo he publicado, me dicen que es una mentira. En México no tenemos de 24 a 30 alumnos, tenemos mucho más, ¿sí? Mucho más. Pero esto lo pongo porque no es lo mismo comparar a Italia con 11 alumnos por cada maestro que tener en México 30 alumnos, 24 alumnos, que lo marca aquí, 25 alumnos por un maestro. No, no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Aún vendiendo tacos. Si yo vendiera tacos, no es lo mismo despachar a 4 personas que despachar a 25. ¿Estamos de acuerdo? Y más si no sé cocinar. Imagínense, todavía se dificultan más las cosas. Entonces, a pesar de esto, y son buenas las intenciones y es bueno compararnos con otros países, lo real es que no tenemos el mismo contexto. No tenemos ni los mismos materiales,
a lo mejor la preparación sí lo tenemos, a lo mejor los enfoques, pero en recursos estamos muy mal, ¿no? Entonces, pero esa comparativa también la quería poner, porque los maestros también tenemos que reconocer eso, ¿sí? Vienen buenas propuestas, pero al final, el que las va a desarrollar somos los docentes. ¿Cómo vamos a luchar contra todo esto? Porque bien me colocan aquí la importancia de que, me pone usuario, dice, pero ya la actualización se vuelve permanente, pero no existe la reflexión ni el juicio crítico, menos la memoria a corto, mediano y largo plazo, consecuencias a largo plazo, enfermedades degenerativas que atrofian la función cerebral bastante grave. Yo, bueno, la nota que ponen aquí, supongo que es cuando estaba hablando sobre la generación, ¿no? O sea, estos cambios que tenemos. Sí, un ser humano que no se mueve va a tener problemas de salud. Lo podemos ver con nuestros maestros de distintas generaciones. Los maestros que se quedaban sentados, sí tienen problemas ahorita de rodillas. Los maestros que hablan mucho y forzado tienen un problema grave en todo lo que son las cuerdas vocales, ¿sí o no? O sea, hasta por nuestra salud tenemos que aprender a movernos y no estar todo el tiempo atrás de un escritorio, ni estar todo el tiempo parado, porque también estar todo el tiempo parado hace daño, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todas estas situaciones dependen mucho de mi postura como docente. ¿Qué quiero lograr? Entonces, tenemos nosotros una visión de estrategias didácticas, por eso pongo a Celestine Freinet, que también son de las personas que yo adoro cuando hablamos en educación. Entonces, tenemos la visión pedagógica y sobre todo filosófica de Paulo Freire, pero me gusta la mirada de acción que tiene Celestine Freinet. Vamos a enfrentarnos buscando una transformación. Y tenemos algunas pedagogías emergentes que nos pueden servir. El aprendizaje cooperativo y colaborativo. Maestros, si tenemos 25 niños, 30 niños, 50 niños, no apuesten a actividades individuales. No las vamos a conseguir. Tenemos que buscar actividades grupales, apropiarnos de estrategias que nos permitan que los niños se evalúen entre ellos mismos, que yo mismo me pueda evaluar. Esa es una buena postura para que la evaluación sea realmente efectiva. Hablamos entonces de grupos reducidos que aseguren la construcción de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos nos puede ayudar a nosotros a implementar y evaluar proyectos dentro del mundo real, que los chicos se enfrenten a situaciones reales. Tenemos nosotros el aula invertida que nos permite la inversión de momentos y roles, que ahora el alumno de la clase, que ahora el alumno planee lo que se tiene que realizar. Tenemos nosotros la gamificación educativa. ¿Sí? No solamente son jueguitos, se trata de insertar en la vida de los alumnos dinámicas y modelos que le permitan a él enfrentar distintas situaciones. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de la gamificación? Que siempre tiene que haber una retroalimentación. ¿Qué me gusta de la gamificación? Que son divertidas, que son lúdicas. ¿Qué me gusta a mí de la gamificación? Que ayuda a los niños a aprender que si quieres llegar al final, no dependes de nadie más de tus acciones. Entonces, esa parte la podemos lograr dentro de esos esquemas. Y tenemos también que el maestro tiene que aprender a evaluar de manera integral. Sí, las calificaciones son importantes en el sistema educativo. Sí hay que colocar alguna calificación, pero no es todo. Lo más importante de una evaluación es la forma en que te va a ayudar a ti a construir tus saberes para seguir avanzando. Entonces, hablamos de que en el sistema de evaluación integral tiene que haber una evaluación cualitativa que ayude a formar a nuestros alumnos, que se realice durante todo el aprendizaje, que tenga como producto la retroalimentación, no una calificación, sino que los niños sepan hacia dónde tienen que mejorar, que sea una evaluación para los aprendizajes, que acompañen a los aprendizajes, que acompañen los procesos. Y tenemos también la evaluación cuantitativa. ¿Hay que colocar un número? Sí, hay que colocar un número. Esta intención de la evaluación cuantitativa su intención es medir. Se realiza después del aprendizaje. Su producto, bueno, pues es una calificación, ¿sí? Y dentro de lo que tenemos aquí de las calificaciones,
se busca la evaluación de los aprendizajes. Y tenemos también aquí, déjenme que aparezca, evaluar nos va a ayudar siempre y cuando documentemos sistemáticamente lo que realizan nuestros chicos en estos procesos formativos. ¿Sí? Los productos, las tareas, las exposiciones tienen que ser documentados de una manera sistemática. No se recopila todo, y menos si tenemos tantos alumnos, pero sí de hacer una selección de lo que es importante reconocer de nuestros chicos. Evaluar permite desarrollar áreas de oportunidad porque identifica de manera específica, ¿sí?, la relación que tienen nuestros alumnos con su aprendizaje para generar una retroalimentación continua, oral y escrita, que deriven en evidencia de su proceso y acompañamiento. Vuelvo a insistir, la retroalimentación. Para evaluar, se necesita que los alumnos, la retroalimentación continua debe permitir que las y los estudiantes se formen una idea apropiada de su aprendizaje y crecimiento, siempre utilizando un lenguaje descriptivo y generando la posibilidad de que realicen ajustes y regulaciones a lo mismo. Sí, cuando llegamos al tercer trimestre en educación básica y calificamos, ahí no se termina todo. Deberíamos de tener una oportunidad para evaluar a los chicos y que tengan 3 o 4 días más para que bajo una retroalimentación modifiquen la calificación, ¿sí? No de pronto sucede en algunas escuelas de Finlandia que solamente le cambian la calificación cuando es la hija de la vocal. Porque cómo reniega la señora, y entonces no me voy a atrever a ponerle un 9, que se vaya con 10. Bueno, igual como ella tiene la oportunidad por su mamá, que tengan la oportunidad los chicos que quieran mejorar sus calificaciones, ¿no? Que tengan ese hábito de ir transformando. Lo mejor sería que la construcción de esta unidad cuantitativa se diera a lo largo de todo el ciclo escolar, bueno, a lo largo de todo el periodo, para que tú vieras la necesidad de regular tus trabajos. Eso sería lo ideal. Pero si no lo hacemos, porque todavía no lo hemos aprendido, porque también eso es un aprendizaje para los maestros, ¿estamos de acuerdo? No vamos a llegar a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Es como cuando vamos al gimnasio y decimos, para año nuevo, ahora sí voy a irme al gimnasio. Primera semana pagamos todo un año y no volvemos a pararnos, porque nos cansamos, porque nos duele el cuerpo, ¿no? O sea, poco a poco el entrenamiento, poco a poco, para que después se vuelva algo efectivo. Buscamos nosotros que estas pautas entonces guíen a la comunidad docente para orientar de una manera acertada su trabajo en los grupos. Entonces, evaluar nos tiene que ayudar como docentes a la toma de decisiones. Nos tiene que ayudar entonces a valorar nuestras propias decisiones y las acciones de nuestros alumnos. Tenemos que reconocer que el avance puede ser progresivo. Ya lo escuchamos con Piaget muchas veces. Bueno, ahora hay que hacerlo valer en nuestro salón. Los alumnos no aprenden todo de la misma forma ni en el mismo momento. Poco a poco lo van desarrollando. Yo en educación básica he aprendido que muchas de las acciones que tú mencionas a los chicos, no contenidos, sino realmente aprendizajes reales, tú no los vas a ver como docente en educación básica, y menos en la primaria. Pero cuando los encuentras y ya están en bachillerato, cuando ya están en universidad, recuerdan hábitos tan sencillos como el lavarse las manos, como estar tranquilos, como guardar silencio. ¿Estamos de acuerdo? No los tienen, no los reconocen cuando están en la primaria, pero después van reconociendo valía tanto a los contenidos como a ese tipo de acciones. Criterios claros y graduales. Las estrategias de evaluación deben ser claras y flexibles, por lo que es importante que se identifiquen qué, cómo, para qué y cuándo se va a evaluar, así como a los sujetos involucrados, estableciendo criterios claros y graduales que permitan dar acompañamiento activo a las niñas, niños y adolescentes. Al final, también parte de lo que tenemos que hacer como docentes es abonar, como también ya decían en el chat, al proyecto de vida ético de nuestros chicos. Que lo que realicemos nosotros tenga una utilidad para la vida, ¿sí? Que los niños aprendan a aprovechar el tiempo para su logro personal,
Es útil para vivir buscando un futuro que brinde satisfacción y bienestar social, favorece el ejercicio y desarrollo de una libertad responsable, ayuda a tomar decisiones reflexivas y no impulsivas, brinda una visión esperanzadora del propio futuro, favorece el autoconocimiento y favorece la autoestima, evita conflictos o vacíos existenciales al tener claridad de lo que se quiere en la vida. En general, lo que se busca en planes y programas de estudio es que los chicos desarrollen metacognición, que va muy ligado al proyecto de vida. Yo me gusta más la idea de proyecto de vida porque te va no solamente al colegio, sino te va al desarrollar de forma completa lo que son 6 años hasta que termina tu vida, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que abonar con nuestros chicos. Y bueno, así de una forma muy, muy general, creo que esta es una visión que tenemos que tener los maestros para enfrentar estos nuevos planes y programas de estudio. Les comparto mis redes donde me pueden encontrar. En Experiencia Docente me pueden encontrar y en general en varias redes sociales como David Betano. Pues bueno, espero no haberme pasado mucho, maestra. No, creo que estamos a tiempo, ¿verdad? No, maestro, pasados en nada, al contrario, fue una magnífica vinculación de muchos de los elementos que hemos revisado del plan de estudios 2022 y que usted fue articulando poco a poco con cada uno de los elementos que el maestro, los profesores debemos de ir implementando. De verdad fue un ejercicio muy interesante el que usted nos compartió. Y déjeme decirle que tenemos la presencia, por lo menos la de los maestros que nos comentaron, de 19 entidades. Tenemos maestros de Hidalgo, de Ciudad de México, de Colima, de Chiapas, de Guanajuato. También está representado Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Querétaro y Campeche. Los que nos dijeron sus entidades, seguramente alguna de las entidades no nos puso su lista, su nombre, pero bueno, a todos de veras les agradecemos su presencia. Y fíjese, maestro, que fueron comentando los profesores algunas de las cualidades o características que ellos consideran que los maestros deben de tener. Muchos de ellos dijeron, bueno, independientemente de que haya plan o no haya plan de estudios o haya modificaciones, el maestro debe de conocer y amar a sus alumnos. También nos comentaron que el maestro debe de ser versátil para adaptarse a cualquier metodología y contexto. También nos dijeron, debe de ser consciente y reconocer que la labor de un maestro deja huella. También debe de reconciliar las brechas generacionales. Alguno de los profesores nos comentó estas brechas que se van planteando, y esto más enfáticamente en nuestros tiempos, y dice ser un gran reconciliador de generaciones debe de ser un buen papel, una buena actividad del maestro y estar en constante actualización. Es parte de lo que nos comentaron los maestros que conforme le fueron escuchando, fueron haciendo sus aportaciones. Nos piden, maestro David Betán, si podemos compartirle su presentación. Yo estoy segura que en manos de muchos de los presentes este material se comparte con otros profesores y así vamos haciendo crecer esta actualización, esta capacitación entre pares. Eso es lo que yo tengo, maestro David Betán. A mí me gustaría que con estos comentarios que fueron haciendo los maestros, pues usted nos cerrara nuestra sesión del día de hoy. Sí, yo creo que es un gran reto el que tenemos el día de hoy. Ya lo platicaba hace rato con la maestra Patti, la importancia de que la escuela ya no es la misma. A mí me ha tocado ahorita, por ejemplo, 2 casos muy significativos. Uno, un chico que llega a la escuela para entrar a primer año. Él tiene 9. Él tiene 9
y lo primero que yo digo es, o sea, qué difícil está meterlo a un niño de 9 años en primer año. Pero empiezo a platicar con el niño, lo primero que pido al papá es que lo lleve, y yo empiezo a platicar con el chico, y luego que es demasiado inteligente, que quiere aprender, y lo primero que hago es hablar con la zona y decir, necesito que él me pase por lo menos el tercer año. Yo sé que tiene las habilidades, y empiezo a hablar con él, veo que tiene algunas habilidades de lectura, de escritura, y lo primero que hago es comprometer a la maestra que yo quiero que lo apoye, porque, bueno, es mi sentido ver que tiene, pero que tampoco quiero yo ser muy prejuicioso en el sentido de querer apoyarlo y no vaya a dar talla. Entonces, le pido a dos, tres maestros que evalúen, sin que lo conozcan, sin comentarles nada, y me dicen que sí puede. Entonces, agarro y lo integro a los chicos, ¿no? Y hasta el momento ha sido muy grato de que el niño va avanzando y va avanzando muy bien y tiene ganas, ¿no? Y el día de hoy me llega otro chico que va para quinto año, pues debería estar en quinto año, y me lo mandan para tercer año. Pero el caso es completamente diferente. El niño no quiere estudiar, y dentro de las situaciones que se tiene es que pues no ha ido a la escuela en 2 años, y conforme sus reportes que tiene en la boleta, ni siquiera antes de la pandemia iba. Entonces, ¿qué dificultades puede tener integrar al chico en una escuela de tiempo completo, que es como la mía, en un tercer año? Sobre todo porque de las cosas que yo veo es cómo va a socializar con los demás, porque al final pues, su pensamiento sí es muy diferente a los de tercer año por las situaciones. Entonces, son situaciones que hay que enfrentar. Digo, tampoco se trata de decir a la mamá no lo lleves, hay que enfrentarlo, pero sí necesitamos otras posibilidades. Y lo que les decía hace ratito, que me llenen todos los grupos con un exceso, no ayuda mucho a ese tipo de situaciones. Entonces, la esperanza está, hablando un poquito como Freire, en que tanto mis maestros como yo, pues logremos reflexionar sobre lo que estamos haciendo y transformar nuestras estrategias a una nueva realidad. Entonces creo que estamos muchos en ese reto de transformar. No es lo mismo, hemos aprendido cosas nuevas, hay cosas que debemos olvidar durante la pandemia que tampoco funcionaron, y buscar otras nuevas opciones, ¿no? Creo que eso sería como el cierre dentro de las actividades. Pues con esta reflexión del maestro David Betán nos quedamos. Me parece que lo que llevamos reflexionado, pensado, analizado, y seguramente ustedes estudiado con algunas ideas que se van quedando hoy ya en las redes. Hay mucho material sobre puntos de vista, presentaciones de lo que intuimos va a ser el plan de estudios, y a mí me parece que muchas de las cosas que habíamos estudiado en algunos otros momentos van alcanzando un ensamblaje, van integrándose muy bien a lo que ahora está requiriendo pues estas nuevas realidades. Pues cerramos con el maestro David Betán. Muchísimas gracias, maestro David, esta claridad de la presentación de los conceptos y cómo lo fue entretejiendo de estas habilidades, cualidades, características que debe de tener el maestro de hoy y de siempre. Y los invitamos para abrir el mes de octubre, en donde vamos a abordar por lo menos las 4 planteamientos situados que se nos ha propuesto, y revisaremos algunas otras líneas de situacionalidad a lo largo del mes de octubre. Pues maestros y maestras, muchísimas gracias por estar aquí, por interesarse. Ayúdenos a que estos videos ustedes los puedan utilizar en sus consejos técnicos, en alguna discusión. Se vale que algunas de las ideas aquí planteadas a lo mejor sean sujeto de profundización, de discusión, de debate con otros compañeros. De eso se trata. Muchísimas gracias a todos, maestro David. Nuevamente, de veras, un gran abrazo, mi reconocimiento a su trabajo y a todos ustedes también. Nos despedimos, abrimos cámara con muchísimo gusto para conocernos, para saludarnos, para despedirnos
Gracias a todas las maestras y maestros que hoy nos acompañaron. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo martes de conferencia. Gracias.